¿Qué tal? ¿Cómo están? Los polacos son un pueblo sufrido. Los últimos 250 años de su historia han sido bastante complicados. No la pasaron bien. En este nuevo episodio de la serie Entre Guerras nos vamos a ocupar del Estado polaco que existió justamente en el periodo entre las dos guerras mundiales y de las monedas que circularon en Polonia en ese mismo periodo. Primero el marco polaco, su historia, sus orígenes, y luego el llamado segundo zloty, las monedas de la llamada Segunda República Polaca. Una república que, para variar, tuvo una existencia muy complicada también y que terminó, lamentablemente, en lo que puede considerarse la peor tragedia de la historia de Polonia: la invasión y el sufrimiento padecido por los polacos durante la ocupación alemana bajo el Tercer Reich. Należy tylko znaleźć drik, to znaczy jak podejść, zahaczyć, na oko się wydaje wykluczone, że to stracony czas. A u mnie siup, a u mnie cyk, proszę zauważyć zrobione w mig, bo u mnie siup i raz i dwa, i to co człowiek chciał, to zaraz ma. Aunque Polonia se ubica en lo que llamamos Europa Oriental, los polacos son un pueblo que pertenece a la subfamilia lingüística de los eslavos occidentales. Como vimos en el seminario de monedas medievales y temprano modernas, Polonia adoptó el cristianismo católico en el año 966 bajo su duque Mieszko I, que podemos considerar el verdadero fundador del Estado polaco, y entre los años 1370 y 1795, el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania, unidos por la dinastía lituana de los Jagiełłos, constituyeron la principal potencia en Europa Oriental. Potencia que en el año 1569 pasó de ser una unión personal en cabeza del Gran Duque de Lituania y Rey de Polonia a ser una unión política, la llamada Mancomunidad Polaco-Lituana. También vimos en el seminario que la moneda de plata, llamada en polaco grosz, era originariamente la versión local del groschen de Praga, y que en el año 1496 el valor del florín de oro húngaro, la moneda de oro principal circulante en toda Europa Oriental y Central, pasó a ser una unidad monetaria de valor fijo, con un valor fijado en 30 groszy. De esta manera, el florín húngaro, también conocido en polaco como zloty, que en ese idioma quiere decir áureo, pasó a ser la unidad monetaria y también la unidad de cuenta del reino. Y ya como moneda de cuenta, básicamente, perdió su carácter de moneda física, de moneda de valor intrínseco, y se convirtió justamente en una unidad de cuenta que fue devaluando conforme la moneda normal de uso cotidiano iba devaluando, siempre con un valor fijo de 30 groszy. De esta manera, el zloty pasó a ser acuñado en plata ya bajo los reyes de la dinastía sajona y bajo Estanislao II Poniatowski, que fue el último rey de Polonia y gran duque de Lituania. En verdad, esto ya no era la dinastía Jagiełłos, por cierto. Bajo este último rey, Estanislao II Poniatowski, sin embargo, Polonia va a sufrir una serie de particiones, las llamadas tres particiones sucesivas de Polonia, que van a tener lugar en los años 1772, 1793 y 1795. Y estas particiones fueron repartos de sus territorios entre las potencias vecinas. Un proceso al final del cual 2/3 partes de Polonia y toda Lituania quedaron bajo el poder del Imperio ruso, con el resto siendo absorbido por las otras potencias rivales, Prusia y Austria, más tarde Austria-Hungría. Y aunque con el apoyo de Napoleón, Polonia fue parcialmente revivida bajo el nombre de Ducado de Varsovia, con el Congreso de Viena, que demarcó las fronteras de Europa luego de la derrota justamente de Napoleón, Rusia pasó a controlar el 82% de los territorios históricos de Polonia y Lituania, con Austria controlando un 11% y Prusia aproximadamente un 7%. Los polacos, un pueblo muy católico y de fuerte identidad y tradiciones arraigadas, soportaron muy mal la despótica dominación zarista, y aunque los rusos dieron una cierta autonomía ficticia a Polonia e incluso respetaron por un tiempo su sistema monetario,
los polacos se sublevaron 2 veces contra los rusos, en el año 1831 y en el año 1863. En la primera revolución, incluso, llegaron a vivir un breve periodo de independencia e incluso a acuñar monedas propias. Sin embargo, luego del segundo levantamiento, los rusos abolieron toda traza de autonomía y de libertades e iniciaron un proceso de rusificación de Polonia, tratando por todos los medios de borrar la identidad polaca. Por su parte, los polacos de las regiones anexadas por Prusia no tuvieron mejor suerte, porque también fueron sometidos a un proceso de germanización, aunque sí quizá los polacos que vivían en las regiones anexadas por el Imperio Austrohúngaro, porque bueno, básicamente Austro-Hungría era católica como Polonia, conservadora como Polonia, y ustedes saben también, como contamos en un video que hicimos sobre el Imperio Austrohúngaro y su moneda, Austro-Hungría era un estado mucho más respetuoso de las identidades de las minorías. Así las cosas, en el año 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, y luego de las espectaculares victorias de Alemania sobre el ejército zarista, Polonia va a ser ocupada por alemanes y austrohúngaros. Los polacos, cansados de más de un siglo de esclavitud bajo los zares, vivieron esta primera ocupación alemana como una liberación. Y los alemanes, por su parte, trataron bastante bien a los polacos, ya que buscaban su apoyo más que su resistencia. En un primer momento, 4 divisas, es decir, 4 monedas diferentes, circulaban en Polonia. Rublos zaristas, que todavía seguían en circulación, rublos de ocupación, emitidos por los ocupantes alemanes, marcos alemanes propiamente, y coronas austrohúngaras. Pero en diciembre de 1916, el administrador alemán de Polonia, Wolfgang von Kries, anunció la creación de la Caja Estatal Polaca de Préstamos, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, para actuar como la entidad emisora de su propia moneda, el marco polaco, marka polski, en paridad en principio con el marco imperial alemán. El 14 de enero del año siguiente, Alemania además proclamó la restauración del Reino de Polonia como un estado autónomo cliente del Imperio alemán, pero bajo la regencia de un noble polaco, y el compromiso de dar la independencia a Polonia cuando concluyera el conflicto. Y algo más tarde, monedas de hierro de 1, 5, 10 y 20 pfenigów, es decir, pfennig en polaco, acuñadas en Stuttgart en 1917 y 1918, y billetes de medio, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 marcos polacos, marek polski en plural, fueron puestos en circulación. Fíjense que los billetes y monedas introducidos por los alemanes para Polonia son respetuosos de la identidad polaca. Están íntegramente en el idioma nacional y llevan el emblema nacional, el águila blanca, como diseño principal. Al momento del armisticio, en noviembre de 1918, circulaban en Polonia unos 880 millones de marcos polacos. Sin embargo, ya en enero de 1916 se había creado un partido secreto nacionalista polaco con el objetivo no solamente de lograr la independencia de los territorios que habían sido bajo dominio ruso, sino de unificar todos los territorios históricos de Polonia, incluyendo aquellos que habían sido anexados por los alemanes, como Silesia, y por los austríacos. Cuando el 9 de noviembre de 1918 se produce la Revolución Alemana, los polacos a su vez se van a rebelar contra los alemanes. La guerra armada de independencia de los polacos contra los alemanes va a comenzar el 27 de diciembre y se va a prolongar hasta el 16 de enero de 1919, pero además se va a prolongar en otra serie de conflictos, ya que otros países vecinos de Polonia van a invadir Polonia por cuestiones de reclamos territoriales. Lituania, Ucrania y Checoslovaquia. A esta situación, ya de por sí muy complicada, se va a sumar una amenaza mucho mayor, que va a ser la invasión en marzo de 1919 por parte del Ejército Rojo de la Rusia bolchevique. Sin embargo, los polacos contaban con un líder excepcional. El mariscal Józef Pilsudski había servido a los alemanes bajo la promesa de que los alemanes iban a devolver a Polonia su independencia. Sin embargo, se había enemistado con los alemanes cuando estos le habían reclamado que los soldados polacos que servían bajo su mando prestaran juramento de lealtad al Kaiser. Y los alemanes lo habían puesto bajo arresto. Con la Revolución Alemana, los alemanes habían liberado a Pilsudski y el 10 de noviembre llegó a Varsovia, donde fue recibido por el Consejo de la Regencia y se hizo cargo del gobierno provisional. Bajo el liderazgo de Pilsudski, los polacos
lograron incluso derrotar al Ejército Rojo, que si bien estuvo a punto de capturar Varsovia, fue frenado en seco y expulsado de Polonia luego de una brillante victoria de los polacos en marzo de 1921. Desde febrero de 1919, Polonia se convirtió en una república parlamentaria. Y luego de que el Tratado de Versalles de ese mismo año, 1919, devolviera a Polonia varios de los territorios históricos polacos, la nueva república era ya el sexto país más grande de Europa, con una población, según el censo de 1921, de 25,7 millones de habitantes. Los polacos étnicos constituían unas 2/3 partes del total. La tercera parte restante eran las minorías. Estas incluían un 14% de ucranianos, la minoría más importante, un 10% de judíos, que como vimos también en el seminario de moneda medieval, los reyes de Polonia fueron muy abiertos y recibieron a muchos refugiados de esta religión durante la Edad Media, abriéndole las puertas del reino para que se instalaran allí, judíos ashkenazíes, por cierto, y un 3% de bielorrusos, con un 2,3% de alemanes. El resto, mayormente, checos y lituanos. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que muchos polacos étnicos habían quedado del otro lado de las fronteras, viviendo como minorías a su vez en países limítrofes. Y Polonia empezó su historia como república independiente muy endeudada, ya que había contraído préstamos locales, préstamos nacionales y empréstitos internacionales, sobre todo con Francia, para conseguir divisas, fondos, para poder armarse contra sus enemigos. Aunque al principio el gobierno siguió con la emisión de billetes a cargo de la Caja de Préstamos, ya en diciembre de 1918 se anunció la creación de un banco nacional y el reemplazo del marco polaco por una nueva moneda nacional. Sin embargo, en la situación en la que se encontraba el Estado polaco, con su propia existencia en juego, va a tener que dejar todo esto para un mejor momento y financiar la guerra con préstamos, como ya les dije, y sobre todo con emisión. Ya en 1919, el dólar estadounidense alcanza los 90 marcos polacos. En 1921, al finalizar la guerra, el dólar vale 6.000. Pero la inflación en realidad recién empieza. Los economistas denominan una inflación al trote recién. Porque en mayo de 1923, el dólar ya cotiza a 52.000 marcos. Y 2 meses más tarde, a 140.000. Luego de una primera emisión, fechada entre enero y mayo de 1919, en valores de 1, 5, 20, 100, 500 y 1000 marcos, se emite la primera, serie definitiva, que es la que más se suele ver, y que alterna los retratos de Tadeusz Kosciuszko, el militar héroe de la independencia polaca y de la independencia norteamericana también, porque peleó en ambas guerras, y de la reina Jadwiga, que fue la última reina polaca de Polonia. Los valores de esta serie, que incluye inicialmente 1, 5, 10, 20, 100, 500 y 1000 marcos, vienen fechados 23 de agosto de 1919. El 7 de febrero de 1920 se agregan billetes de medio marco y 5.000 marcos. Pero para mantenerse al ritmo de la inflación, se introducen más tarde billetes de 10.000 el 11 de marzo de 1922, 50.000 marcos el 10 de octubre de 1922, 250.000 marcos el 25 de abril de 1923, 100.000, 500.000 y 1.000.000 el 30 de agosto de 1923. Y más tarde también de 5, 10, 50 y 100 millones de marcos, con fecha 20 de noviembre de 1923. Fecha por la cual el dólar va a alcanzar los 5 millones de marcos. En diciembre, Władysław Grabski, el ministro del Tesoro, es electo además primer ministro de Polonia, manteniendo además su cartera original de finanzas. Bueno, valientemente Grabski va a tratar de equilibrar el presupuesto nacional con nuevos impuestos, evitando buscar nuevos préstamos en el exterior que Polonia solamente podría obtener a cambio de peligrosas concesiones, podríamos decir, políticas. Pero en enero de 1924, los precios al por mayor se disparan un 150%, el dólar alcanza los 9.300.000 marcos, y finalmente, el 11 de enero, el Sejm, es decir, el Parlamento polaco, sanciona la llamada Ley de Restauración del Tesoro y la Moneda. Y el día 20 de enero también sanciona finalmente el esperado Estatuto del Banco de Polonia, el Banco Polaco, Bank
Polski. El nuevo banco va a ser una institución privada. Con 176.000 accionistas, el Estado solamente se reserva el 1% de los activos de este banco central. A partir de abril se va a iniciar la maniobra de estabilización con la introducción del zloty dividido en 100 grossi, a razón de 1,8 millones de marcos polacos por cada zloty. El valor del zloty va a ser equivalente al valor del franco francés oro de preguerra. Y al principio la maniobra va a tener éxito. El dólar va a cotizar exactamente lo mismo que valía el dólar en francos oro antes de la guerra, es decir, 5,18 zlotych. Y ahora vamos a mirar algunos de los billetes de la serie principal del marco polaco, la serie de 1919. Estos billetes son muy lindos, tienen varias características que los hacen bastante únicos, podríamos decir. A mí me gustan mucho los billetes que tienen personalidad y estos billetes tienen mucha personalidad. Son muy polacos, podríamos decir. No se parecen a nada, no se pueden confundir con nada, concretamente. Y tienen que tener en cuenta que esta serie incluye desde medio marco hasta 5.000 marcos, la serie principal. Después tenemos los billetes especiales de alta denominación, etc. Pero, claro, al incluir desde medio marco hasta 5.000 marcos, ya se imaginan que hay billetes muy pequeños y hay billetes gigantescos. Ya vamos a ver. Bueno, empezando con el de 20 marcos. Fíjense, les dije que esta serie alterna más o menos los retratos de la reina Jadwiga, la última reina polaca de Polonia, y de Tadeusz Kosciuszko, que es un personaje muy importante, histórico polaco, un héroe, un patriota, héroe de la independencia norteamericana y de la independencia polaca, porque fíjense que él fue el jefe de ingenieros de George Washington durante la Revolución Norteamericana. Es un héroe, es un prócer en Estados Unidos y en Polonia. De hecho, fue quien fortificó West Point, concretamente, donde ahora está la academia militar más importante de los Estados Unidos. Combatió en varias batallas, comandó tropas en varias batallas, notablemente Saratoga. Bueno, un personaje muy, muy especial. Y después volvió a Polonia, y fíjense, durante el último reparto de Polonia, en el año 1794, cuando el Hem aceptó la partición de Polonia, él se rebeló, formó un gobierno provisional e incluso, cosa notable, fíjense, emitió los primeros billetes de Polonia, porque básicamente durante esa rebelión, Kosciuszko fue quien emitió los primeros billetes de Polonia. Así que es casi una justicia poética que haya aparecido en la primera serie de billetes de la República de Polonia también. Así que 20 marcos con la reina Jadwiga, vamos a mostrarlo un poco también en el reverso. Ven que siempre tienen el águila polaca. Están muy bien, están bien hechos. El papel es un poco quebradizo, etcétera, pero están bien impresos, digamos. Tienen lindos colores. 100 marcos con Kosciuszko. Ahí se los muestro. 1000 marcos. Me falta el de 500 que tiene Jadwiga, si mal no recuerdo. 1000 marcos con Kosciuszko. Este es el billete más común de la serie y, como pueden ver, es enorme, enorme. Es más grande que el billete de 1000 marcos alemanes, que en esta época también es muy grande, pero este es enorme, gigantesco. Y el mastodonte de la serie, el billete de 5.000 marcos. Miren lo que es esto, es la página de un libro prácticamente. Es inmenso este billete y, al ser el de mayor denominación, este billete de la serie normal, digamos, este billete combina los retratos de la reina Jadwiga y de Kosciuszko, combina ambas viñetas. Billetes, les recuerdo, emitidos por la Caja de Préstamos Polaca, que había sido fundada por los alemanes durante la ocupación alemana de Polonia. De esta manera, el zloty se va a introducir en abril de 1924, si bien las monedas inicialmente de bronce, latón, más tarde también de bronce, de 1, 2 y 5 grossi, y de níquel puro de 10, 20 y 50 grossi, ya se venían acuñando en la ceca de Varsovia desde el año 1923, y por eso llevan esa fecha inicialmente. Y estas monedas van a resultar insuficientes, de manera que en abril de 1924 también se van a introducir billetes del Estado, billetes del Tesoro de 10,
20 y 50 grossi. Pero las monedas pequeñitas también van a resultar insuficientes. De manera que al mismo tiempo se cortan los billetes inflacionarios de 500.000 y de 10 millones de marcos polacos y se los reimprime, se los sobrecarga con un diseño similar, también con el dibujito de la monedita, de 1 y 5 grossi respectivamente. Al mismo tiempo, el banco polaco, el Bank Polski, va a emitir su primera serie de billetes, incluyendo 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 zloty. Los billetes, fíjense, si bien fueron emitidos en 1924 por primera vez, llevan la fecha 1919 al principio, que es la fecha en que justamente se propuso por primera vez la creación del Banco de Polonia. Todos los billetes de esta serie, salvo el de 5 zlotych, que lleva el retrato del príncipe Poniatowski, llevan el retrato de Tadeusz Kosciuszko. Los valores bajos fueron impresos por el Banco de Francia, lo cual se nota bastante en el estilo, y los valores altos de 100, 500 y 1000 zlotych fueron impresos por Waterloo & Sons en Londres. Digamos, por cierto, que de los valores de 10 y 20 zlotych se lanzó una segunda emisión fechada efectivamente en 1924, un poco más tarde. Igual, todos estos billetes, salvo el de 500 que se siguió imprimiendo y emitiendo hasta el año 1939, son todos bastante raros. Al mismo tiempo, en 1924 y nuevamente en 1925, se encargan y acuñan monedas de plata de 750 milésimas de 1 y 2 zloty que se van a producir en las secas de París, la Royal Mint de Londres, Heaton Mint de Birmingham y en la Casa de Moneda de los Estados Unidos de Filadelfia, en la Casa Moneda Central de Estados Unidos de Filadelfia. Estas monedas son muy hermosas, como pueden ver, y ya las vamos a comentar en detalle, con el diseño de una campesina con espigas en el reverso y que tiene en el anverso, obviamente, el águila de la República Polaca. Estas monedas, sin embargo, resultaron insuficientes. También, en buena medida, porque mucha gente las atesoraba por su metal, ya que muy pronto, como vamos a ver, el zloty empezó a hacer agua, con lo cual fue necesario emitir billetes del tesoro de esos valores también, en el año 1925 ya. También en 1925 se acuñan piezas muy raras, especiales, conmemorativas de plata, de 5 zlotych, 25 gramos, pero estos de plata 900, en conmemoración de los 4 años de la nueva Constitución Nacional, un diseño del artista Stanislav Lewandowski, y monedas de oro 900, miren, con la misma definición que el medio Napoleón y el Napoleón, es decir, de 3,22 gramos y 6,45 gramos, obviamente respectivamente de 10 y 20 zlotych, con el retrato del rey Boleslao I. Y estas monedas, fíjense, fueron resultado de un concurso artístico organizado por la Casa de Moneda de Varsovia, que lo ganó la notable escultora Sofía Trinsky-Kamiński, que fue la ganadora de este concurso. En este concurso, el segundo premio fue otorgado a un diseño que ya vamos a comentar más adelante porque va a reaparecer, es decir, va a aparecer efectivamente en las monedas a partir de los años 1932-33. Como nota final, la moneda de 5 zlotych conmemorativa, no circulante, que como les señalé, no circuló, no fue emitida para circulación, de hecho debió venderse a un precio superior al facial a los coleccionistas, probablemente el doble del facial, que era la costumbre en los años 20, cobrar las monedas conmemorativas no circulantes. De hecho, es de plata 900, o sea que es de plata mejor que las otras monedas. Y sin embargo, a fines de 1925, de la misma manera que la moneda de 2 zloty fue en buena medida suplementada por un billetito que tenía el dibujito de la moneda de plata de 2 zloty, el Ministerio de Economía emitió un billetito también de 5 zlotych que tenía a su vez el dibujito de la moneda conmemorativa. Igual estos billetes, les recuerdo, tempranos del zloty polaco, del segundo zloty polaco de la República, son todos generalmente muy raros, salvo, ya les dije, el 500 zlotych de 1919, que se siguió emitiendo idéntico con esa fecha y todo hasta 1939. Y ahora vamos a ver las monedas y algún billetito del zloty original, podríamos decir, tal como fue creado en 1924, y que duró muy poco, 1924 y 1925. Después ya devaluó y hizo falta la introducción de algunas denominaciones de un nuevo cono monetario, podríamos decir, las monedas de alto valor.
Las monedas de bajo valor, fíjense, siguieron siendo siempre iguales. En verdad, las primeras de 2 grosse y 5 grossi son de latón. Fíjense, acá tienen una moneda de la primera emisión del 5 grossi, que obviamente está fechada 1923. Se emitieron en latón, las de 2 y 5. Después, como la de 1, las de 2 y las de 5 pasaron a ser de bronce. Bronce, aleación de cobre, estaño y zinc. Las otras, latón, es bronce de zinc, cobre y zinc, básicamente. Bueno, ahí tenemos un gros. Un gros de la primera emisión, 1923. Esta monedita está preciosa, muy linda. Tiene parte del color rojo y brillo originales, miren. La moneda de 2 grosse, en este caso de 1928, pero ya después de 1923 se emitió en bronce, como esta, así que no hay mucho cambio. Y bueno, ya les dije, la moneda de 5 grossi, con el anverso, el águila polaca, la fecha 1923, porque esta moneda es de latón. Después tenemos las monedas de 10, 20 y 50 grossi, tienen todas este mismo diseño, un diseño muy atractivo, como pueden ver, Art Deco, similar al de las de 1, 2 y 5, pero están acuñadas en níquel puro. Tengo entendido que estas monedas se siguieron acuñando con la misma fecha, sin cambios, hasta prácticamente 1938, 1939, porque son bastante comunes. La de 10 me parece es un poquito más, o por lo menos yo no la tengo, me parece es un poquito más escasa. Vimos que se emitieron billetitos de 10, 20 y 50 grossi para complementar las monedas en un primer momento, porque no eran suficientes. Y después se dieron cuenta que también eran insuficientes las monedas de 1 y 5 grossi, con lo cual lo que hicieron fue cortar por la mitad los billetes inflacionarios del marco polaco, los de 500.000, y imprimirlos o sobreimprimirlos, hacerles una sobrecarga con el valor de 1 gross, y a los de 10 millones con el valor de 5 grossi. Con lo cual, acá tienen uno, por suerte se lo pude comprar a Eduardo, bastante buen precio, y es un billete bastante interesante, y que es un testimonio de la reforma monetaria que introdujo el zloty en abril de 1924. Y finalmente las monedas de plata. Las monedas de plata, 750 milésimas, de 1 y 2 zlotes. La de 1 zloty, estas se acuñaron inicialmente en París, luego también en Birmingham y en Londres, concretamente, pero en París, y entonces yo creo que el diseño es de Auguste Patey, que era el grabador general de la Monnaie de París, de la Casa de Moneda de París, con un diseño precioso, por cierto. Una polaquita, una campesina polaca, con el típico cabello cubierto por un pañuelo, y las espigas con el valor en el reverso. Y en el anverso obviamente tiene la águila polaca. Este ejemplar concretamente está acuñado en la Royal Mint. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Ceca de Londres las monedas las marca con un punto al final de la fecha. ¿Ven que dice 1925 punto? Entonces es una moneda de la Royal Mint, de la Ceca de Londres. Las monedas de la Ceca de Birmingham son más raras. Para el valor de 2 zloty, acá tenemos un ejemplar, además de las Cecas de París, Londres y Birmingham, se va a agregar la Ceca de Filadelfia en los Estados Unidos, la US Mint de Filadelfia, la casa de moneda central de Filadelfia en Estados Unidos. Y concretamente este ejemplar es bastante escaso, porque también es un 2 zloty de 1925, acuñado justamente en la Ceca de Filadelfia. Sin embargo, las cosas van a seguir complicándose para el zloty, que va a terminar perdiendo un 40% frente a la divisa norteamericana, cerrando el año 1925 a razón de 8,95 zlotys por dólar. La crisis va a culminar en mayo de 1926 con la renuncia del propio Grabski y la instauración de una dictadura militar en cabeza de, por supuesto, el mariscal Pilsudski. A fines del 1927, sin embargo, se va a empezar a despejar un poco el panorama. Se consigue un préstamo internacional, un nuevo préstamo internacional, se estabiliza el zloty y Polonia finalmente adopta, por influencia de Francia, su gran mentor geopolíticamente, el patrón oro. Aunque
las monedas de grossi siguen acuñándose sin cambios, las de níquel de 10, 20 y 50 grossi, sin siquiera cambio de fecha. Se siguen acuñando con la fecha 1923. Se introducen nuevas monedas de plata de 750 milésimas de 5 zlotys de 18 gramos, con una victoria en el reverso, que se acuñan entre 1928 y 1932 en Varsovia, Londres y Bruselas. La serie incluye una moneda conmemorativa en 1930 del centenario del primer levantamiento patriótico contra los rusos, que acá pueden ver el ejemplar de mi colección. Esta moneda ya la mostré en un momento en otro video. Y en 1929 una nueva moneda de níquel puro con un peso de 7 gramos y 25 milímetros de diámetro de 1 zloty, que se va a seguir acuñando con la misma fecha para reemplazar las monedas de plata de 1 y 2 zloty que habían sido claramente atesoradas por la gente al tener un valor intrínseco mucho más alto que el valor facial. A partir de 1926, una nueva serie de billetes del Bank Polski va a ir reemplazando al anterior, comenzando con un billete que en realidad no es del Banco de Polonia, sino que es una emisión del Ministerio de Economía, una emisión del Tesoro, un billete de 5 zlotys, muy raro por cierto, con un estilo muy atractivo art déco, con un minero. Más tarde va a ser reemplazado por uno bastante común de 5 zlotys en 1930. Y a lo que se van a agregar billetes de 10 zlotys, fechados 20 de julio de 1926 y 20 de julio de 1929, que es el billete más común, con un atractivo diseño del pintor Zdzisław Eicher, con 3 figuras en reverso que representan al comercio, la agricultura y la industria. Billetes de 20 y 50 zlotys de tipos similares, fechados los de 20 zlotys el 1 de marzo de 1926 y el 20 de enero de 1929, y 28 de agosto de 1925 y 1 de septiembre de 1929, los 50 zlotys. Estos billetes tienen en el anverso alegorías del comercio y la agricultura, y en el reverso el edificio de la sede central del Banco de Polonia. Sin embargo, en 1931, con fecha 20 de junio, se va a introducir un nuevo tipo del billete de 20 zlotys, con Emilia Plater, de la cual ya vamos a hablar, que va a ser nuevamente rediseñado el 11 de noviembre de 1936, que es el billete común de 20 zlotys. El billete común de 50 va a ser, obviamente, el fechado 1929, que se va a emitir hasta 1939. Y finalmente, billetes de 100 zlotys, con el mismo tipo, del príncipe Poniatowski, que van a ser emitidos con fecha 2 de junio de 1932 y el billete común con fecha 9 de noviembre de 1934. Ya dijimos, el billete de 500 va a seguir siendo el tipo de 1919. En 1929 se va a producir la crisis financiera de Wall Street, seguida de la Gran Depresión al año siguiente, a partir de 1930, con la salida del patrón oro por parte de Gran Bretaña, Alemania, Austria, Hungría. Pero Polonia, firme aliada de Francia, como ya dijimos, que le había ayudado durante la guerra de independencia contra sus vecinos, especialmente contra los bolcheviques. Polonia va a resistir junto con Francia en el llamado bloque del oro que va a crear Francia, y al cual se van a unir varios países, incluyendo Bélgica, Suiza y ya vimos países mucho más pobres como Yugoslavia, por ejemplo, y también Polonia. Y esto, obviamente, el hecho de que Polonia se mantenga dentro del patrón oro va a hacer caer la cotización del dólar a razón de zlotys. De esta manera, el dólar estadounidense va a caer en cotización de los 8 y pico a los 7 zlotys en 1933, cuando Estados Unidos suspende el patrón oro, y va a concluir cotizando a 5,31 zlotys por dólar al año siguiente, en 1934, cuando Estados Unidos oficializa su devaluación del dólar del 40%. Y esta cotización de 5,31 zlotys por dólar va a ser la que se va a mantener hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, hasta la invasión nazi de Polonia. Y hablando justamente de eso, al mismo tiempo, paralelamente a todo esto, Polonia se va a ir distanciando cada vez más de Alemania, que, por cierto, en los años 20 había sido su principal socio comercial, su principal socio en términos de comercio internacional, y va a ir tratando de reemplazar la influencia de Alemania en sus relaciones internacionales y sobre todo en su comercio, por la de Francia, con la cual, además, con Francia, Polonia va negociando un nuevo préstamo para rearmarse hasta los dientes ante lo que percibe la inevitable invasión alemana.
Y ahora vamos a mostrar las monedas y billetes del periodo de 1926, digamos, a 1932, básicamente, en que tenemos la moneda de un zloty, por empezar, de níquel, que sustituye a las monedas de plata. No va a haber en este periodo moneda de 2 zloty, va a haber de 1 y va a haber de 5, básicamente. Y estas monedas de un zloty a mí me gustan mucho también, tienen un art déco muy lindo, muy de la época, 1929. Son monedas grandes de níquel puro. Ojo que no son tan comunes sin circular o en extremely fine. Son monedas que se usaron bastante tiempo. Yo no sé si se emitieron todas juntas en 1929 o se siguieron acuñando unos años con la misma fecha. Lo que sí sé es que fueron acuñadas todas en la ceca de Varsovia, fíjense. Y tienen, si ustedes se fijan, abajo a la izquierda, tienen esa flechita que es el emblema de la Casa de Moneda de Varsovia, introducido justamente en esta época. Ese emblema aparece en las monedas que son de la Casa de Moneda de Varsovia. En este caso, todas las monedas de un zloty, tengo entendido, son acuñadas en Varsovia, si bien existen con y sin la marquita. Y en cambio, hay monedas de plata grandes, etcétera, que pueden tener o no la marquita y que son acuñadas en Varsovia o en otras secas, Bruselas, por ejemplo, etcétera. Y luego tenemos, bueno, sí, claramente esta es la mejor moneda polaca del siglo XX en mi colección, con mucho, básicamente, con mucho. Es una moneda bastante, no es rara para nada, pero bastante costosa, las monedas polacas, y sobre todo en esta calidad. Miren, este tono es 100% natural, me preguntaban por tonos naturales, etcétera. Bueno, este tono es imposible de falsificar, miren lo que es. Es una cosa espectacular, una muy linda moneda conmemorativa de los 100 años del alzamiento, el primer alzamiento contra el Imperio Ruso, primer alzamiento polaco contra el Imperio Ruso, con ese estandarte y la leyenda alusiva, con las milésimas, 1830-1930. Una moneda muy linda. Estas están acuñadas en la ceca de Varsovia, concretamente. Y ahora miremos un poco los billetes de la serie definitiva, podríamos llamarla. En verdad, estos billetes ya saben, los primeros se emitieron ya en 1926, algunos tipos, etcétera, luego se modificaron otros, pero el de 10 no, por ejemplo, pero el que se ve siempre es el fechado 1929. ¿Por qué? Porque este se imprimió y se emitió hasta 1939, básicamente. Y yo les diría incluso hasta 1940, porque después los billetes se siguieron emitiendo del Bank Polski durante unos meses, pero resellados por los nazis, concretamente. 10 zlotych, miren qué lindo diseño con esas figuras alegóricas, casi religiosas. Y en el reverso tenemos 3 figuras alegóricas también, como pueden ver, que representan el comercio o la navegación, quizá, la industria en el centro y la agricultura, obviamente, la chica con las espigas, concretamente. Este es un diseño de un pintor polaco famoso, de apellido alemán, porque se llama Zdzisław Eicher, que diseñó este billete concretamente. Son muy comunes. Estos billetes, les repito, son comunes. Los que voy a mostrar acá son todos comunes porque son los que se emitieron hasta 1939 o 40, y que los alemanes más tarde demonetizaron. De hecho, incluso se le daba un tiempo a la gente para cambiar una cantidad limitada de billetes, etcétera, etcétera, con lo cual, como se imaginan, muchos billetes de estos quedaron sin redimir. Le robaron a la gente, básicamente. Y ahora vamos a ver el 20 zlotych con Emily Plater. ¿Quién era Emily Plater? Emily o Emilia Plater era una noble, en verdad una noble lituana, que es una prócer tanto en Lituania como en Polonia, básicamente, y que participó justamente en la rebelión contra los rusos, concretamente. Así que era muy jovencita, murió a los 25 años, no murió durante el alzamiento, pero no murió en batalla, si bien ella es llamada también la Juana de Arco lituana o la Juana de Arco polaca también, porque lideraba a las tropas, era como una especie de apoyo espiritual de las tropas rebeldes contra los rusos, y murió
en 1830, a los 25 años nada más, pobrecita, pero murió de una enfermedad, pero no pudo luchar hasta el final en la rebelión, básicamente. Y como el billete anterior de 20 zlotych, también con Emily, que es bastante raro, este también tiene una imagen de maternidad con niños, etcétera, que el otro la tiene en el reverso, básicamente. Un billete muy muy bonito. Este es el del 36 y obviamente fue el último billete, y como les digo, de estos quedaron muchos sin redimir y es bastante común. Y luego tenemos el de 50, fíjense, con dos alegorías: el comercio, representado por el dios Mercurio, y la agricultura, representada, como siempre, por una chica con espigas. Este es el fechado 1929, el 50. Es el fechado 1929, por lo tanto, es el que finalmente siguió circulando hasta 1939, concretamente. Es la última emisión del billete de 50. Vieron que los primeros billetes del zloty están impresos por el Banco de Francia. Y como pueden ver, si bien estos billetes ya están impresos en la imprenta estatal de Polonia de billetes, todavía mantienen un estilo francés. Se dan cuenta, ¿no? Con estos grabados con colores tenues, colores pastel, estos márgenes grandes, y etcétera, etcétera, ¿no? El papel finito, tiene un estilo muy, muy francés. En el reverso tengo entendido que aparece el edificio del Banco de Polonia, concretamente. El de 20 de esta misma serie, o de este mismo tipo, de esta misma gama, digamos, es raro, porque fue reemplazado por los de Emily Plater, concretamente. Y por último tenemos el billete de 100 zlotych. El de 500 es común, no es raro, pero es un poco más saladito que los de 100 y 50 y 20. No lo tengo, pero es bastante común, sobre todo si no lo buscan sin circular. Es un billete bastante común. El de 500 de 1919, que fue el único tipo. El de 100 tiene al príncipe Poniatowski, y esta es la emisión también definitiva y con la última fecha, 1934 concretamente. 1934, que se emitió hasta 1940, más o menos. Bueno, de este hay dos variantes, y esta es la más linda, la más común. Es la más linda porque tiene más color en el reverso. Este reverso me encanta, es muy lindo. También tiene dos alegorías: comercio e industria. El comercio, obviamente, como Mercurio; la industria, representada como una chica con una rueda dentada, ¿ven? Bueno, y tiene un árbol, ¿no? Un árbol que es muy simbólico, básicamente. Un árbol que en buena medida representa a Polonia, básicamente. Representa a Polonia, que renace, que florece, y que reverdece bajo la nueva república. Entre 1932 y 1939 se emiten nuevas monedas de plata, también 750 milésimas, que van a venir en tres valores. Monedas de 2 zloty, con 4,4 gramos de plata, de 5 zlotych, con 11 gramos de plata, y de 10 zlotych, con 22 gramos de plata. Como ven, los pesos corresponden, básicamente, a las denominaciones. No hay reducción con aumento del tamaño. Inicialmente, entre 1932 y 1933, con los diseños de Antoni Madejski, con la cabeza alegórica llamada Polonia en el anverso. Este diseño, fíjense, a menudo fue mal interpretado como la reina Jadwiga, porque se ve en esta figura una especie de corona, pero en realidad es Polonia, es la alegoría de Polonia. Y es un diseño que, fíjense, había sacado el segundo premio en el concurso de 1925 que mencionamos, el concurso que había ganado Sofía Trinsky, pero había gustado el diseño y se lo terminó reempleando 7 años después de su creación. Madejski, fíjense, se sabe que se basó en los rasgos de la hermosa Janina Soltowska, de quien vemos acá una foto muy de jovencita con sus hermanas menores, y a quien este artista consideraba como el mayor exponente de la belleza polaca. En 1933 además se van a emitir dos monedas conmemorativas de 10 zlotych, la primera para celebrar la victoria del rey Jan III Sobieski contra los turcos. Recuerden, bueno, también lo mencionamos en otro video, que Juan III Sobieski había liberado a Viena del asedio turco en el año 1683. Y otra también de 10 zlotych para conmemorar la insurrección de 1863 contra los rusos. Esta moneda, que es bastante escasa también, tiene el retrato de Romuald Tragut, el líder
de esta segunda rebelión contra los rusos. En 1934, con la cabeza de Polonia, de la alegoría Polonia, se emite solo una pequeña cantidad de monedas de 2 zloty, mientras que las monedas de 5 y 10 zlotych pasan a conmemorar el 20º aniversario del cuerpo de fusileros creado por el mariscal Pilsudski, con justamente el retrato del mariscal en el reverso. Un diseño del grabador Stanislas Ostrowski. Y a partir de ese mismo año, el mismo retrato del mariscal reemplaza a la cabeza de Polonia en los 3 valores ordinarios en plata. Y estos diseños con el mariscal Pilsudski van a seguir hasta 1939, en que se emiten las últimas monedas, que van a ser solamente de 10 zlotych. En 1936 se va a introducir el último diseño conmemorativo, con piezas de 2 y 5 zlotych, de los pesos y tamaños normales, para conmemorar el 125 aniversario del puerto de Gdynia, el principal puerto marítimo de Polonia en esta época. Pero las dificultades de Polonia no van a terminar y finalmente, en abril de 1936, luego de intentos de reducir precios y salarios para evitar la devaluación, se va a terminar introduciendo un régimen de control de cambios, lo cual implica el abandono de facto del patrón oro, obviamente. Desde 1934, la moneda de 2 zlotych ordinaria ya no se emite y en cambio sale un pequeño billete de ese valor. Y 2 años después, en 1938, se va a introducir el último billete que se va a crear en la República Polaca, que va a ser un billetito del tesoro por valor de 1 zloty. Aunque, como les dije, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el valor del zloty va a permanecer estable, el costo de mantener el patrón oro y del rearme contra un enemigo mucho más poderoso y formidable que Polonia, obviamente estamos hablando de Alemania, va a ser una carga enorme para un país tan pobre como Polonia, y las consecuencias en la economía van a perdurar aún después del abandono del patrón oro. Las duras circunstancias de los años 20 y 30 en Polonia van a motivar la emigración masiva, sobre todo a países como Francia, Estados Unidos y también, por cierto, a la Argentina. De manera que los polacos, tanto polacos étnicos como polacos de origen judío, van a llegar a ser, junto con los franceses, la tercera mayor colectividad clásica, digamos, europea en la Argentina, incluso superando a los franceses en los años 20 y 30 en cantidad de inmigrantes. Y ahora vamos a mirar rápidamente, brevemente, algunas de las monedas de plata de 2 y 10 zlotych, tengo que disculparme, no tengo ninguna de 5, del periodo 1932-1939, las últimas emisiones en plata de la República de Polonia, concretamente de la Segunda República de Polonia. Comenzando con el tipo alegórico Polonia, del artista Antoni Majdecki. Ya les dije que Majdecki se basó en una chica muy hermosa que él conocía, que se llamaba Janina Soltowska. De Janina sabemos que ella sobrevivió a la guerra, pero que su hermano, concretamente, fue una de las víctimas asesinadas a sangre fría por los soviéticos en la masacre de Katyn. Un hecho triste, digamos, en su vida, por cierto. Y bueno, esta es la moneda de 2 zloty, concretamente. Recuerden que las monedas polacas, como las alemanas, tienen rotación a las 12, tienen eje de cuños a las 12, o sea que las rotan hacia izquierda y hacia derecha, no hacia arriba y hacia abajo, como las francesas o etcétera, digamos, o las argentinas. Y este ejemplar es un 2 zloty de 1932. Y está lindo, porque estas monedas también son complicadas de conseguir de buena calidad, No se crean que son comunes, pero en alto grado son costosas, porque además en Polonia se coleccionan mucho las monedas. Y ahora les muestro la de 10 zlotych. Hay una de 5 zlotych también, pero lamentablemente no la tengo, pero es común también. Si no la buscan sin circular, es una moneda relativamente económica. Monedas polacas subieron mucho de precio, pero cuando yo era chico se fundían estas monedas, pero ahora en Polonia se colecciona mucho. Bueno, también de 1932, 10 zlotych, y estas también tienen marcas, en realidad en la garra del águila, pueden tener la marca de la ceca de Varsovia, esta me parece que no, así que sería de Londres, concretamente. Y ahora les muestro el 10 zlotych del último tipo, que es el tipo ya ordinario que tiene el retrato del
mariscal Pilsudski, que fue introducido para la moneda conmemorativa del 20º aniversario del Cuerpo de Fusileros en 1934. Y esta es también de 1934, es la primera emisión ordinaria ya de 10 zlotych. El diseño está ligeramente modificado, como pueden ver, con respecto al tipo anterior. El retrato del mariscal es básicamente el mismo. Este es un lindo ejemplar. Y del último tipo, introducido por la República de Polonia en plata, que son las monedas de 2 y 5 zlotych, conmemorativas del 125 aniversario del puerto de Gdynia, que era por entonces el puerto más importante de Polonia. De hecho, fue completamente hecho a nuevo en 1926 para servir como puerto principal de Polonia. Obviamente, hoy en día el puerto principal de Polonia es Gdansk, la antigua Danzig, que en esta época era una ciudad libre, una ciudad-estado, una república municipal, bajo soberanía parcial de Polonia, pero en verdad independiente concretamente. Bueno, con un barquito, muy lindo diseño, también súper art déco, el estilo de estas monedas. Y les repito, de estas existen de 2, como esta, y de 5, que es un poco más rara. A pesar de la emigración masiva de polacos en los años 1920 y 1930, la población de Polonia, un país rural y por lo tanto con alta tasa de natalidad, pasó de los 25 millones de habitantes en 1921 a los casi 35 millones en 1938, último año para el cual tenemos datos confiables. Pero también, fíjense que mucha de la migración se produjo del campo a la ciudad, lo cual hizo que se iniciara un incipiente desarrollo industrial en Polonia y se llegaron incluso a producir algunos automóviles de fabricación local. Y mucho de este desarrollo económico, financiero, industrial estuvo protagonizado por la importantísima colectividad judía de Polonia. Sin embargo, ya en la época de la dictadura de Pilsudski, empezó a haber leyes parecidas a las introducidas por el almirante Horthy, regente de Hungría, que ya vimos en otro video de esta serie, con objetivo discriminatorio contra los judíos, prohibiéndoles, por ejemplo, licencias para iniciar nuevas empresas, nuevos negocios e incluso préstamos bancarios. Sin embargo, esto que sufrieron los judíos bajo la dictadura de Pilsudski y sus sucesores no fue nada comparado con lo que se venía. El 1 de septiembre de 1939, Hitler, por medio de un incidente de falsa bandera para justificar su agresión, lanzó la invasión de Polonia. Luego de un ataque rápido pero feroz, en el cual, por cierto, varias ciudades polacas y buena parte de la capital, Varsovia, que por entonces tenía casi 3 millones de habitantes en su área urbana y suburbana, fueron destruidos. Los alemanes, y cosa notable y que se tiende a olvidar, también su aliado circunstancial, el oportunista dictador sanguinario Stalin, pasaron a invadir y ocupar y repartirse una vez más Polonia. De hecho, el NKVD, el antecesor de la KGB, ejecutó en el bosque de Katyn y también en varias prisiones a lo largo de la Unión Soviética a 22.000 oficiales del ejército, de la policía, guardafronteras e intelectuales polacos de un tiro en la nuca. Se conservan incluso los documentos ordenando estas ejecuciones y además cuando los nazis finalmente invadieron a la Unión Soviética traicionando a su aliado Stalin, descubrieron en los bosques de Katyn, en la frontera entre Bielorrusia y Rusia, en la Unión Soviética, las fosas comunes con miles de cuerpos. Incluso, fíjense, se recuperaron insignias de los oficiales polacos e incluso monedas y billetes de la República de Polonia, que fueron el tema de este video. Estas masacres tuvieron lugar entre abril y mayo del año 1940. Por la misma época, en el territorio ocupado por los nazis, todos los polacos mayores de 14 años y todos los polacos judíos mayores de 12 años fueron sujetos a trabajos forzados. La población judía de Polonia, la mayor de toda Europa, fue robada de sus propiedades y sus ahorros, reducidos primero a guetos y más tarde a campos de concentración, donde, como todos sabemos, fueron exterminados en masa. Los polacos étnicos y las otras minorías tampoco la pasaron bien. Una vez más, Polonia fue literalmente borrada del mapa. Luego de la anexión de territorios como Danzig y Silesia,
El remanente en poder de los alemanes se convirtió en el Generalgouvernement, bajo un funcionario del partido nazi, Hans Frank, que a diferencia de Bohemia y Moravia, que era un protectorado, ni siquiera fue un protectorado del Reich. El nombre Polonia directamente fue borrado de todos los documentos oficiales, del mapa, por supuesto, y sus habitantes se convirtieron en esclavos apátridas, es decir, gente sin nacionalidad. Se fijó el cambio del zloty a razón de 2 zlotys por Reichsmark. Esto hacía muy competitiva la economía alemana para poder justamente exportar cosas a Polonia, y de hecho además se fomentó la instalación de trabajadores agrícolas polacos, muy buena mano de obra agrícola, por cierto, en Alemania, donde faltaban brazos justamente, ya que obviamente casi todos los hombres estaban en el esfuerzo bélico. En los días previos a la ocupación, los polacos lograron evacuar las 105 toneladas de oro, de las reservas de oro del Banco de Polonia, y buena parte del oro y la plata que estaba en la Casa de Moneda para la amonedación. Los alemanes reemplazaron el Banco de Polonia, Bank Polski, por una nueva entidad con sede en Cracovia, que se va a llamar el Bank Emisji w Polsce, es decir, Banco de Emisión en Polonia. Este nuevo banco se va a crear por decreto de Frank del 15 de diciembre de 1940 y va a ser puesto bajo la dirección técnica de un brillante economista polaco, Felix Mlynarski, y bajo la supervisión de otro funcionario del partido nazi, un tal Fritz Persch. Como breve nota, digamos que uno podría pensar que Mlynarski era un colaboracionista, pero nada más lejos de la realidad. En verdad, Mlynarski fue nombrado con acuerdo del gobierno polaco en el exilio, que, nota al pie, también emitió billetes en esta misma época, pero que no circularon, obviamente. Los billetes estaban planeados para cuando se recuperara Polonia, que son muy bonitos esos billetes, y son muy raros, por cierto. Pero volviendo a Mlynarski, como les decía, uno puede pensar que era un colaboracionista, pero nada más lejos de la realidad. Fíjense que Mlynarski no solamente no era un colaboracionista, sino que además era un miembro de la resistencia. De hecho, se sabe que usó incluso las prensas del Banco de Emisión en Polonia para falsificar los propios billetes del Banco de Emisión de Polonia para financiar actividades de la resistencia. Y además usó también las prensas y toda la aparatología de seguridad del Banco de Emisión de Polonia para falsificar documentos para ayudar, obviamente, a miembros de la resistencia a escapar, etcétera, etcétera. El nuevo banco va a emitir billetes en las mismas denominaciones que los que se habían emitido en la República de Polonia: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 500, los vamos a ver en detalle, y monedas de zinc de 5, 10, 20 grossi, y de hierro de 50 grossi. Las primeras vienen niqueladas, las segundas vienen directamente en hierro. Vamos a mostrar algunas de estas monedas y billetes en un momento. Y como nota de color también, Mlynarski consiguió que los billetes fueran los únicos documentos oficiales emitidos en la Polonia ocupada por los nazis que llevaban la palabra Polonia, por el nombre del banco, Banco de Emisión en Polonia. Una cosa totalmente excepcional. Y otra cosa sorprendente es que las monedas, como no se diseñaron cuños especiales para las monedas de ocupación, siguen llevando el nombre República de Polonia, cosa totalmente increíble, cosa que sorprende porque ni siquiera los sellos postales dicen la palabra Polonia en la época nazi, dicen Generalgouvernement. Respecto de los billetes del Banco de Emisión de Polonia, estos van a venir fechados en 2 emisiones, una fechada en 1940, la otra en 1941. Las dos emisiones en general son bastante comunes. Con todo esto, bajo la ocupación nazi, el zloty vivió una fuertísima inflación, con picos en enero de 1940 del 71,4% mensual y en agosto de 1944 con el 54,4% mensual. El pico máximo en realidad se produjo en el gueto de Lodz, gueto judío de Lodz, donde los judíos habían sido hacinados en masa, incluyendo judíos traídos de otras partes de Europa, que tenían sus propias monedas y billetes, y donde, en febrero de 1944, la inflación alcanzó el 321,26%. A menudo se dice que los judíos toleraron ser masacrados sin levantar un brazo, sin resistirse, pero esto no es verdad. Porque entre abril y mayo de 1943, los judíos del gueto de Varsovia, con un coraje increíble, se rebelaron y mantuvieron una rebelión feroz y exitosa durante más de un mes,
contra los nazis. Lamentablemente, esta rebelión fue aplacada. Algo más tarde, entre agosto y los primeros días de octubre de 1944, los polacos, siguiendo el ejemplo de los judíos, los polacos étnicos se rebelaron también contra los nazis. Fue el gran alzamiento de Varsovia, uno de los capítulos más heroicos también y más tristes de la historia de Polonia, porque luego de una resistencia atroz, los alemanes tuvieron que llevar 1 millón de tropas a Polonia para poder aplacar este alzamiento, pero luego de lo cual, básicamente, Hitler decidió llevar a cabo su ya planeado desde 1940 Generalplan Ost, que era la destrucción total de Varsovia y de todas las ciudades históricas polacas, pero comenzando por Varsovia, y convertir a los polacos simplemente en esclavos campesinos. Con este fin, Hitler ordenó efectivamente la destrucción total de Varsovia, tomando como objetivo primario, sobre todo, los monumentos, edificios históricos. El Castillo Real de Varsovia fue destruido hasta los cimientos. Los monumentos, los edificios históricos, los barrios enteros de Varsovia fueron quemados con lanzallamas. Se atacó las bibliotecas buscando destruir los manuscritos, los documentos históricos polacos, tratar de borrar la identidad polaca, tratar de borrar al pueblo polaco de la historia directamente. La idea del alzamiento era que los propios polacos fueran los que liberaran Varsovia. Lamentablemente, como vimos, esto no fue así. El alzamiento fue aplastado de forma sanguinaria y fue efectivamente el Ejército Rojo el que, entre comillas, liberó Varsovia el 17 de enero de 1945, apenas 4 meses después del alzamiento, y esto significó que Polonia quedó bajo el yugo soviético y recién tuvo que esperar 45 años para ver restaurada su libertad y su soberanía. Y ahora les voy a mostrar rápidamente las monedas y billetes, algunas monedas y billetes de la ocupación nazi en Polonia, un periodo, ya vimos, tristísimo para la historia de Polonia y del mundo, por cierto. Y fíjense lo que les decía, la peculiaridad que tienen las monedas de la ocupación nazi en Polonia, que siguen diciendo República Polaca. Se acuñaron con los cuños que estaban activos en el momento en que los nazis ocuparon Polonia. Entonces la de 5 grossi tiene la fecha 1939, concretamente. Pero nada, las monedas son más chiquitas, son más pequeñitas, están reducidas y tienen un agujerito en el medio, probablemente para que la gente las distinga, básicamente. Las de 10 y las de 20, fíjense, dicen 1923. Por eso digo, para mí las monedas de níquel de 10 y de 20 de 1923 se seguían acuñando. Y la peculiaridad que les decía, ¿no? Que estas monedas dicen todavía República de Polonia. O sea, totalmente extraño esto, porque los alemanes trataban de borrar el nombre Polonia. Sin embargo, Mlynarski, como ya les dije, consiguió que, no sé si intervino, esto más bien parece una típica dejadez nazi de ni me importa, o sea, que acuñen cualquier cosa de moneda, no me interesa, básicamente. Pero sí sabemos que él consiguió que los nazis, los alemanes, le dejaran poner el nombre del banco, Banco de Emisión en Polonia, con la palabra Polonia, lo cual, digamos, fue muy llamativo que se lo permitieran, digamos, ¿no? Como una solución de compromiso, en una época en que todavía los alemanes trataban más o menos de llevarse bien con sus sojuzgados polacos pobres. Después las cosas fueron muy para peor. Bueno, fíjense. Les voy a mostrar los billetes, algunos billetes de la ocupación nazi. Estos están, ya les dije, están emitidos desde Cracovia, no desde Varsovia. Y fíjense que la mayoría de los diseños, por eso les voy a mostrar una comparativa, la mayoría de los diseños derivan inmediatamente de los emitidos por el Bank Polski en el periodo de la República. Sin embargo, son mucho más feos, son impresos mucho más duros, el papel es peor. Y en lugar de tener marca de agua tienen esos dibujitos que como que imitan una marca de agua, básicamente, y vienen fechados 1940 y 1941. Supongo que los del 41 se habrán introducido después del 41, porque los del 40 también son muy comunes. Y miren cómo reemplazaron lo de la agricultura y todo eso por una estatua rara, digamos, en el reverso. Otra particularidad notable, que son un poquito más grandes, miren, son un poquito más grandes que los del Banco de Polonia.
A continuación tenemos el de 50, y el de 50, si bien deriva claramente en estilo, etcétera, del de 20, también tiene a Emilia Plater, pero tiene otro retrato. Es uno de los billetes, entre comillas, originales, podríamos decir, de diseño original. Este es del 41, ¿ven? Dice Cracovia y está emitido en 1941. Ahora, yo creo que estos son emitidos después del 41, porque si no los del 40 serían más escasos. Y ahí tienen el reverso, con Bank Emisieni w Polskie, Banco de Emisión en Polonia, como era el nombre oficial. Y ahora miren y les comparo el billete de 100 del Bank Polski, de la época de la República, y el billete de 100 del Banco de Emisión en Polonia. Nuevamente vemos eso, que es como una especie de marca de agua. Este nuevamente es de 1940. Y fíjense qué extraño. Acá suplantaron el retrato del príncipe Poniatowski por una repetición del valor 100 en el óvalo, con el logo del Zlotich. Y el reverso también no tiene más el árbol, ¿no? No tiene más el árbol, tiene este edificio. Bueno, como pasa en el caso del valor 10, el billete es un poquito más grande también. El billete de ocupación nazi es un poquito más grande. Estos billetes en Polonia, en época de la ocupación, eran apodados los Milnarki. Milnarki. Justamente porque el director del banco era Félix Milnarski, y sus billetes, los billetes que él emitía, eran apodados Milnarki. Vamos a ver el billete mayor de la serie, que como en época de la República Tardía, en la época de la ocupación nazi, era el de 500 Zlotich. Y este billete tenía un apodo especial. Se lo llamaba Goral. ¿Por qué Goral? Porque Goral en polaco quiere decir montañés. Y se entiende que el muchacho que aparece acá es un montañés concretamente. Bueno, este es de la primera emisión, fechada en Cracovia, el 1 de marzo de 1940. Y está visiblemente mejor impreso que los otros. Yo creo que este puede ser que haya sido impreso en Alemania incluso, o en algún otro lado, pero no parece impreso en los mismos talleres, y el papel es mejor. Este sí tiene filigrana, es como que le prestaron más atención. Tiene un sello que no sé qué dice, tendría que investigarlo, la verdad que no tuve tiempo de investigarlo para este video. Pero fíjense, tiene número de serie en anverso y reverso, es más cuidadoso este billete, ¿no? Y tiene un paisaje justamente de montañas en el reverso. Y bueno, con este billetito, si bien no es el tema central de este video, con este billetito sí me despido, dando fin a este nuevo episodio de la serie Entre Guerras, episodio que me costó mucho trabajo, mucha investigación, leer artículos en polaco, traducirlos, en fin, un montón de cosas, y mucho trabajo de edición, por cierto. Así que espero que les guste. Si es así, dejen like, coméntenme qué billetes, qué monedas de Polonia de este periodo tienen. Me refiero al periodo sobre todo de la Segunda República, o en general del segundo Zlotich. Segundo Zloty, que en el 48 fue sustituido por el tercer Zloty, que lo van a introducir en la República Comunista de Polonia. Y acá tienen las monedas de 49, de 1, 5 y 10 grossi. ¿Ven? Estas monedas sustituyeron al viejo Zloty de la República y de la ocupación nazi. Como les decía, si les gustó, pongan like, compartan, suscríbanse al canal si no están suscriptos, chequen que estén suscriptos al canal, por las dudas de que se hayan desuscripto o se hayan olvidado de suscribirse cuando querían suscribirse. Y como siempre les digo, si lo llego a publicar hoy, ¡feliz domingo!